Y es que en Venezuela sigue en debate una de las discusiones más sensibles del momento y es la aprobación de la ley de amnistía. Tenemos en comunicación con nosotros al diputado Antonio Ecarri, que nos va a dar más información con respecto a este tema. Diputado, ¿cómo está? Dayana Bermúdez le habla de DNews. Encantado, Dayana. Muchísimo gusto desde Caracas. Diputado, usted dijo que esta ley lo que busca es acabar con con el miedo en Venezuela. ¿Cómo sería esto en la práctica? Bueno, en la práctica yo creo que comenzamos una nueva etapa en Venezuela. Ujú. Creo que la comisión parlamentaria a la que pertenezco, la Comisión de Amnistía, en representación de la oposición, pues déjame decirte que del Grupo Libertad hemos tenido unos avances que no habían ocurrido en 27 años durante todo este proceso. Déjame decirte que además yo siempre he pertenecido a la oposición en estos 27 años. Y yo nunca había visto cómo una asamblea que es mayoritariamente perteneciente al partido, al PSV, pues tuvo que reconocer y tuvo que recibir a las ONGs de derechos humanos y a las ONGs más importantes del país, conociendo los casos de primera mano de violaciones de derechos humanos, que nos impactaron mucho y nos impactaron mucho a todos. Y eso hizo que se sensibilizara a la población, sensibilizar mucho a los propios diputados. Creo que el debate va a ser muy diferente y es muy diferente luego de haber escuchado a víctimas y haber escuchado a familiares de presos políticos. Ujú, El tema es muy humano, es un ujú. tema, la amnistía es una vía, sí, para acabar con el miedo y para acabar también con las arbitrariedades. Es un paso, es un instrumento pues, simbólico muy fuerte y que precisamente ayer hablamos del tema incluso hasta de reparación de víctimas. O sea, yo creo que estamos avanzando bastante bien. Ujú. Es un paso adelante que no se pensaría jamás se hubiese pensado nunca en los últimos años, ¿ah? Claro, sí. Diputado, la Asamblea aprobó la ley en primera instancia, pero después quiso postergarla. ¿Por qué cree usted que se dio esto de la postergación? Fíjate, esto para que lo veas. Aprobaron ayer en Venezuela Ujú, por constitución. ujú, Tenemos dos discusiones. En la primera discusión se aprueba la exposición de motivos y el articulado general, y ujú, luego en la segunda discusión se aprueban artículo por artículo. ujú. Entonces, esto además, ojo, esto no tiene para qué detener las excarcelaciones. Lo que pasa es que la amnistía va a acabar hasta con las medidas cautelares que tienen muchas de estas personas que han sido liberadas, entre ellos militantes de mi propia organización política de la Alianza del Lápiz. Ahora, ¿qué quiero yo? Que esta ley puede demorarse un poquito más, sí, puede demorarse un poquito más, unos días más, sí, pero que salga bien, es decir, que tenga la mayor cobertura posible, porque de nada pasa que aprobemos una ley rápido, pero resulta ser que excluya a mucha gente y eso es lo que no queremos, es Claro. que excluya, que incluya a todo el mundo y que realmente comience un proceso en Venezuela de reconciliación nacional. Y la reconciliación no es capitulación. Ujú. Y la amnistía no es un perdón, es la renuncia del Estado a su poder de sancionar y de castigar. Eso es muy importante porque ayer sí se aprobó el concepto de la ley en el artículo 1 y eso es muy importante, eso es un gran avance. Sí, diputado, si esta ley de amnistía se aprueba con las limitaciones que dijo ayer el Diosdado Cabello, ¿usted cree que, de acuerdo a su visión política, ¿no? ¿Usted cree que sería una verdadera amnistía? Bueno, lo que pasa es que ahí pareciera ser algunos debates internos, ¿no? Pero lo que dijo Diosdado Cabello no se parece para nada al artículo 1 que se aprobó en la ley. Ujú, Y en la ley es una ley amplia. Lo que estamos aprobando por consenso en la Asamblea es una ley amplia.
Sí. Ahora, que ellos quieran dar otro discurso en algunas otras instancias o que el señor Cabello tenga otro concepto, como él no es diputado, yo no voy a entrar a debatir con él. Claro. Creo que el espíritu de la comisión plural que tenemos, donde hay miembros de todas las fracciones políticas, si hubiesen querido aprobar un instrumento a los trancazos y por mayoría pues nos hubiesen pasado por encima y aprueban como ellos quieren y ya está, pero no lo hicieron. Lo importante es que estamos debatiendo, fíjate, por ejemplo, el concepto mismo de la amnistía. Ujú. ¿Hasta dónde puede abarcar la amnistía? Son temas que todas las sugerencias que nosotros hicimos luego de la consulta, nosotros además como fracción, como Grupo Libertad, grupo parlamentario, nos fuimos a la sede de la Universidad Católica Andrés Bello y ahí recibimos a las catedrales más importantes del derecho penal venezolano, al doctor Alberto Arteaga Sánchez, al doctor Luis Beltrán Guerra, a gente de primera mano. También, ya como te dije, nos habíamos reunido con el Foro Penal y con Provea, que era cosa que nadie se podía imaginar nunca, ¿no? Ujú. Es decir, que se están dando avances. Yo estoy muy optimista Ujú. y como me está tocando de primera mano estudiar y logramos otra cosa importante, que el programa de paz que nombró la presidenta encargada atendiera caso por caso de las madres de presos políticos y Ujú. de caso por caso de las personas que continúan privadas de libertad. Esto es muy importante porque ahora se está llevando hasta un expediente especial por casos de violaciones de derechos humanos. Esto nunca se había visto en Venezuela y esto es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad, cuidado. Pues tenemos que llegar a la victoria final. La victoria final es que la gente se reencuentre en su casa, que realmente haya ese objetivo que dije que Ujú. era acabar con el miedo, Ujú. que nadie tuviera miedo en Venezuela de poner un estado en un WhatsApp, que nadie pueda tener miedo de expresar su opinión. Ujú. Eso yo creo que es de los primeros avances, que es lo que decía el secretario Wright o el secretario Rubio o el presidente Trump y a la propia presidenta encargada, que bueno, que es el primer paso, la estabilización. Sí, bueno, pero la estabilización pasa por el reconocimiento de las libertades, por las reformas económicas que son demasiado importantes, porque en Venezuela las reformas económicas petroleras, créeme, que tienen bastante que ver con la democracia. La verdad es que todos en Latinoamérica estamos muy optimistas con todo lo que está pasando ahora en Venezuela, pero yo quería preguntarte si usted cree que la ley de amnistía sí va a beneficiar realmente a los presos políticos o los excluye de alguna manera. En eso precisamente estamos trabajando, en que sea un Ujú. instrumento para liberarlos a todos. Es decir, Ujú. solamente quedarán algunas excepciones, que son las excepciones que la Constitución expresamente prohíbe, Ujú. cuando hay casos de homicidio, casos de narcotráfico. Esos son los casos que ya hay prácticamente un consenso. Pero hay, por ejemplo, casos de una de las cosas y de mi lucha dentro de la discusión de la ley es darle un concepto a lo que es un delito político. Porque, ¿qué es un delito político? ¿Es el delito cometido por un político? No, no. Claro. Son delitos cometidos en ocasión de hechos políticos. Ujú. Ajá, ¿y qué son hechos políticos? Yo lo que quiero es acabar con la discrecionalidad del Poder Judicial, que ha sido todas estas cosas que están pasando y estas evidencias que estamos viendo. Incluso déjame decirte, la evidencia luego de ver el sufrimiento de las familias y de las madres de los presos políticos Ujú. que vi, incluso también que pude ver víctimas de familias que por ocasión de una protesta quedaron afectadas también del otro lado. Bueno, déjame decirte que el sistema de justicia en Venezuela no funciona y que el sistema de justicia no hay que esperar unas elecciones para reformarlo, que tenemos que iniciar ya un proceso de reforma del Poder Judicial en Venezuela, de la Claro. Fiscalía General, de la Defensoría del Pueblo. El defensor del pueblo debería renunciar después de ver y de constatar todas esas situaciones de derechos humanos que nos denunciaron las madres de los presos políticos. Ujú. La mayoría, la inmensa mayoría, por no decirte el 99% de todos los casos de privados de libertad en Venezuela, pues tienen problemas graves de retardo procesal, de violaciones al debido proceso y de problemas graves en el sistema de justicia en Venezuela.
Entonces, evidentemente, aquí hace falta una reforma muy seria y muy contundente del sistema de justicia y la renovación inmediata del poder ciudadano. Yo no creo que, dígame, el defensor del pueblo, con las inmensas potestades constitucionales que tiene, y bueno, vayas a hacerte la vista. Es que es inexistente. Ujú. Dayana, no existe el Claro. defensor del pueblo. Entonces, cuando tú tienes la facultad constitucional de velar por el cumplimiento y las garantías de los derechos humanos, es el defensor del pueblo que tiene más atribuciones en toda América Latina. Y resulta ser que hay estas madres encadenadas, como las estamos viendo en las imágenes, o haciendo protestas y vigilias, y resulta que ahí no se ha cumplido el debido proceso. Yo no estoy hablando si la gente es que es inocente, que es culpable. Ujú. Usted puede ser lo que sea, pero usted tiene unas garantías que le da la Constitución como ciudadano que no pueden ser violadas. Entonces, ahí estamos hablando, más allá de la culpabilidad del mismo proceso, de las fallas que han habido y de las arbitrariedades que han habido en todos estos casos, incluyendo los casos militares, que es muy grave. Diputado, ¿por qué el artículo 7 es un punto tan controversial? ¿Qué es lo que está en juego ahí? Contémosle un poquito a la gente. Bueno, fíjate, lo del artículo 7 es un tema que hay que analizar con mucho cuidado. Ujú. ¿Por qué? Porque las leyes de amnistía en Venezuela han tenido desde hace muchos años, desde la primera, que fue de 1863 Ujú. en adelante, dictada por el general José Antonio Páez. Uno para ser amnistiado, cuando tú decretas amnistía, tienes que tener el formulario de haber pasado por un tribunal de la República y ponerte a derecho. Pero resulta ser que Mm. las condiciones en que está el Poder Judicial en Venezuela evidentemente hace que mucha gente que esté en el exterior pues no confíe en ponerse a derecho ante un juez de los que hemos tenido en Venezuela, ¿no? Ujú. Evidentemente. Y otra de las cosas es que de las críticas que nosotros hemos hecho al proyecto original, aprobado en primera discusión, es que se le da demasiada discrecionalidad a los mismos jueces que han cometido las mismas arbitrariedades, entonces son los que van a aplicar la ley de amnistía. Pero si no aplicaron la Constitución y no aplicaron la ley, ahora van a aplicar la ley de amnistía. Esa ha sido mi crítica, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, hubo mucho debate con relación a qué es ponerse a derecho. Yo creo que hay muchas herramientas del derecho penal internacional, de los derechos humanos, que pueden, herramientas de los derechos humanos adjetivos, pues, es decir, de los procedimientos, Ujú. que pueden hacer que las personas puedan ponerse a derecho sin arriesgar su integridad ni poner en peligro su libertad. ¿Y qué piensa con respecto a las elecciones? ¿Habrá elecciones pronto, más adelante? Tiene que haber elecciones y nosotros no podemos tener miedo aquí a las elecciones. Ujú. Ahora, tienen que ser las elecciones producto de un gran consenso nacional. Yo creo que las elecciones, para que no sean un fracaso, tienen que venir antes acompañadas de reformas en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Poder Ciudadano y luego en el Poder Electoral. Llegar a elecciones tal cual como estamos ahora, pudieran repetirse las mismas condiciones del 28 de julio que yo mismo impugné en el Tribunal Supremo de Justicia siendo candidato presidencial. Entonces, te estoy ahí, como conozco de frente y de fondo el problema, pues yo creo que para que las elecciones sean todo un éxito en Venezuela y formen parte de este proceso de democratización que se ha iniciado y de este proceso de reencuentro entre venezolanos, de valentía del reencuentro entre todos, Ujú. pues creo que hace falta las reformas al Poder Judicial, al Poder Ciudadano y generar los consensos necesarios para que las elecciones sean producto de un gran consenso, que las reglas electorales y los cumplimientos alrededor de las elecciones sean garantías para todos. ¿Y qué piensa con respecto a la presión que están ejerciendo sobre Delcy? ¿Esto sí la va a llevar a que posiblemente proclame y reclame unas elecciones? Mira, lo que creo, ¿a qué te refieres Bueno, concretamente? la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre ella, no sé si definitivamente vayan a lograr. Bueno. Sí, bueno, fíjate, el secretario Rubio, yo coincido con el secretario Rubio Ujú. en que Ujú. estas etapas tienen que ser, porque son las etapas del sentido común, ¿no? Tenemos que estabilizar el país. Venezuela ha sufrido muchísimo, la crisis económica es muy bárbara, tenemos que bajarle la presión social, Sí, sí, sí. tenemos que ir concediendo libertades políticas
libertades democráticas, para que podamos ir a unas elecciones con unas muy buenas condiciones electorales. Yo Claro, creo que eso es lo correcto. Mira que en elecciones, en malas condiciones, yo he sido testigo y no las recomiendo más nunca, de verdad. claro. Este, y en el caso nuestro, imagínate, a nosotros nos llevábamos palo de los que estaban llamando a la abstención y del propio gobierno porque estábamos participando y quitándole votos. Entonces, era una situación dificilísima. Pero estamos cumpliendo con nuestro rol, estamos cumpliendo con nuestro papel, que es conducir a Venezuela a un proceso de democracia plena. Diputado, ¿qué expectativas tiene usted con respecto al debate la próxima semana? Bueno, hasta el momento te confieso que estoy bastante cansado Ujú, porque los debates han sido muy arduos, han durado hasta altísimas horas de la noche, precisamente para acelerar todo esto. Encontramos para la segunda discusión, luego de este debate tan duro que hemos dado ujú. en el seno de la propia comisión de amnistía, entre parlamentarios del Grupo Libertad y los parlamentarios del gobierno y de los demás grupos políticos, hemos dado unos debates estupendos, unos debates pero muy acalorados, muy fuertes, Ujú, ¿no? ujú, Yo creo que en Venezuela, y les confieso, Dayana, hay dos tipos de grupos, tanto en la oposición como en el gobierno, ¿no? Creo que hay inmovilistas y hay ujú. aperturistas. Y eso se da en evidencia en todas las fracciones políticas. Se ve que hay gente que es inmovilista, que no quiere que las cosas cambien, y hay gente que es aperturista, que quiere que las cosas cambien. Entonces, ¿sabes? Es un momento bien complejo de la República, es la crisis más grave de toda la República, de toda nuestra historia constitucional y la historia republicana, y debemos tener la serenidad, la prudencia, la calma y la cordura de llevarlos bien. Así que mi expectativa para la semana que viene estoy optimista, Ujú. pero con, con serenidad. Optimismo Diputado, sereno. diputado Antonio Ecarri, muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros y por darnos esta entrevista. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en Venezuela. Te agradecemos nuevamente y nos vemos la próxima. Estoy a la orden de ustedes, Dayana, y de Gracias. todos.